Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 131. Capítulo 131. ¿Qué quieres decir con que he recibido el reconocimiento del libro de vasallos? Al ver la información que tenía delante, Drake no pudo evitar expresar su confusión. ¿Eso significa que también puedo usar las armas de otros héroes? Por supuesto que puedes, héroe. Al ver el libro flotando frente a Drake, Ost comprendió de inmediato lo que había sucedido. Mientras alguien posea las cualidades de un héroe, podrá usar armas sagradas y armas vasallas hasta cierto punto. Sin embargo, si la utilizan por la fuerza sin obtener su reconocimiento, solo podrán obtener una parte de sus efectos. Una vez reconocido, pueden usarlo con flexibilidad, igual que su propietario original. Así son las cosas. Drake aceptó pensativo el libro vasallo que había tomado la iniciativa de unirse a él. Tenía cierta idea de cómo era el escenario. Simplemente no esperaba encontrarse con una situación en la que una segunda arma de héroe lo reconociera. Arma vasallo. Libro, nivel 0. Puede copiar armas tipo libro de menor rareza que la suya y registrar magia. Puede aumentar su nivel grabando magia, hasta 10 veces. Al lanzar magia, el nivel del hechizo puede ajustarse, pero no puede exceder el nivel del libro. En comparación con el arma sagrada, los efectos del arma vasalla parecían un poco más débiles. De la espada, el arma sagrada de Drake, era tan larga que parecía un ensayo. Mientras tanto, el libro arma vasalla solo contenía unas pocas líneas de información. Pero eso no significaba que el potencial de crecimiento del libro fuera menor que el del arma sagrada. Si pudiera mejorarse hasta el nivel máximo, sería aproximadamente comparable a la forma final de la espada sagrada. Además, sus funciones no entraban en conflicto. Una se centraba en armas de tipo espada, mientras que la otra recopilaba hechizos de libros de magia. Correspondían perfectamente a dos clases de terraría: guerrero y mago. Ajustando el nivel de magia y al observar el tercer efecto del libro, Drake pareció darse cuenta de algo. Mientras haya suficiente magia, incluso el hechizo de chispa de nivel más bajo podría tener un poder destructivo comparable al de la magia prohibida. Drake recordó la gigantesca llama aniquiladora que Kyo había utilizado con tanta naturalidad durante su batalla hacía un momento. Claramente, ese había sido el poder de un hechizo después de que su nivel hubiera sido elevado. Si las cosas funcionaran realmente como él las imaginaba, incluso algunos hechizos prácticos de bajo nivel tendrían margen de mejora. Mientras pensaba, la cámara central comenzó a temblar repentinamente, como si todo el lugar se sacudiera violentamente. «Oh no. La tortuga espíritu ya se ha recuperado». Ost frunció el ceño. En su estado actual, esto era algo bueno, pero para los pueblos cercanos, sin duda era una calamidad. «Héroe, ¿puedes proporcionar suficientes almas ahora?» «Por desgracia, llegué con prisa, así que no recogí muchas almas». Drake sacó de su inventario una llama de color negro intenso. Se trataba de un alma de la noche que había recogido casualmente mientras exploraba la corrupción subterránea. Esta es el alma que puedo ofrecer. ¿Cuántos de estos serían necesarios para satisfacer la demanda de la tortuga espíritu? Ost aceptó el alma de la noche de Drake con cierta sorpresa. Podía sentir el denso poder del alma que contenía. Un alma como esta es mucho más valiosa que el alma de una persona común y corriente. Una de estas puede valer las almas de cientos, tal vez incluso de 1000 plebeyos. Si todas las almas que proporcionas son de esta calidad, entonces aproximadamente 100 deberían ser suficientes para que la tortuga espiritual genere la barrera mundial. Sin embargo, tras el fin de cada ola, la barrera se romperá y las almas deberán ser reabastecidas de nuevo. Al oír esto, Drake asintió levemente, comprendiendo a grandes rasgos lo que ella quería decir. En otras palabras, ¿tendré que entregar 100 de estas almas aproximadamente cada mes? Sí. Ost lo admitió con cierta vergüenza. En su opinión, esta petición era un tanto irrazonable. Las almas de tal calidad y pureza eran inmensamente valiosas. Aunque pudiera eliminar 100 de una vez, la próxima vez necesitaría la misma cantidad. Era prácticamente un pozo sin fondo. Incluso para el héroe, tal vez esto seguía siendo y está bien. No hay ningún problema. Drake hizo la promesa en un tono relajado. A cambio, sin embargo, necesito que firmes un contrato conmigo. Este es el pago que acordamos anteriormente. Tras firmar el contrato, deberías comprender de dónde proceden estas almas que están en mi poder.
En realidad, además de las almas de luz y oscuridad obtenidas de los biomas sagrado y maligno, Terraria en modo difícil también podía proporcionar otros tipos de almas. Por ejemplo, las almas de vuelo obtenidas de los Wyverns en la capa espacial. También existían las almas de la visión, las almas del poder y las almas del terror, que se obtenían al derrotar a los 3 jefes mecánicos. Sin embargo, si quería cultivarlas en grandes cantidades, las almas de la luz y las almas de la noche seguían siendo las más convenientes. Ost miró fijamente a Drake y le habló con respeto. Es un honor para este mundo tener un héroe como tú. No importa qué tipo de contrato sea, estoy dispuesto a aceptarlo, por favor, formaliza el contrato conmigo, héroe. Entonces, la bella mujer vestida con un kipao cerró los ojos y afrontó con serenidad lo que estaba a punto de suceder. Drake tampoco dudó. Usó directamente su habilidad de contrato sobre Ost y la convirtió sin problemas en su contratista. Con esto, el puesto de Dríada, que ha estado vacante durante tanto tiempo, finalmente tiene una candidata idónea. Así es. La habilidad contractual de Ost estaba relacionada con la Dríada. Habilidad contractual. Protección de la tortuga espiritual. Una vez al día, obtén un escudo de tortuga espiritual que te otorga inmunidad al daño fatal. Solo puede asumir el rol de Dríada. Cuando se le asigna el rol de Dríada, puede consumir almas para purificar el bioma de un área designada. Drake había pensado originalmente que este papel sería muy adecuado para un elfo. No se esperaba que aquel con la habilidad contractual correspondiente fuera en realidad la bestia guardiana del mundo de Shieldero. Un instante después, Ost abrió los ojos y miró a Drake con una sensación de cercanía. Maestro. ¿No pareces especialmente sorprendido? Drake sentía cierta curiosidad por la rapidez con la que Ost se había adaptado a su identidad como contratista. Eso es porque sé que un héroe como tú debe haber vivido una aventura legendaria. Eso tenía sentido. Los 4 héroes sagrados de este mundo fueron invocados desde otros mundos. Desde el principio, Ost ya sabía que Drake venía de otro mundo. Simplemente desconocía su pasado. Tortuga espiritual, ¿cuánto tiempo más podrás resistir? Como el contrato ya estaba firmado, Drake dejó de ocultar nada y preguntó directamente. Estoy haciendo todo lo posible por reprimir el impulso de cosechar almas, pero solo puedo aguantar 3 días como máximo. ¿3 días, eh? Con eso basta. Drake sacó una poción de agujero de gusano y también le entregó a Ost una gema celestial para la asignación de equipo. Bebe esta poción y ven conmigo. El objetivo de la teletransportación de la poción del agujero de gusano era Philo, que se encontraba fuera luchando contra los espíritus tortuga familiares junto a Fitoria. Sin embargo, tras la derrota de Kyo, los familiares de la tortuga espíritu dejaron de aparecer. Cuando Drake y Ost aparecieron ante los 2 filoriales con forma humana, Philo se abalanzó inmediatamente sobre ellos con un sonido parecido a una bofetada y fue llevado despreocupadamente sobre el hombro de Drake. ¿Has logrado controlar la situación? La reina filorial preguntó con voz tranquila. La respuesta ya estaba decidida en el momento en que ella preguntó. El cerebro que controlaba a la tortuga espíritu ha sido asesinado. Drake asintió y resumió brevemente el asunto relacionado con el héroe del libro. Fitoria escuchó atentamente su explicación y luego señaló el problema con gran precisión. Pero la crisis provocada por la tortuga espíritu no ha terminado. Ahí es donde necesito reintroducir a Ost. Drake miró a Ost, y ella tomó la iniciativa de caminar delante de Fitoria e inclinarse. Reina de los filoriales, gracias por ayudar a contener a esos familiares descontrolados e impedir que pusieran en peligro a los pueblos y aldeas cercanas. Tras regresar al núcleo de la tortuga espíritu, recordé mi verdadera identidad, yo soy la tortuga espíritu misma. Debido a la coacción del héroe del libro, no tuve más remedio que borrar mis recuerdos cruciales y buscar la ayuda del héroe en forma humana. Finalmente, una leve ondulación apareció en el rostro tranquilo de Fitoria. Probablemente no esperaba que la mujer que tenía delante fuera en realidad una de las bestias guardianas de este mundo. Después de eso, Ost le explicó el asunto de las almas y le informó del plazo límite de 3 días. Eso es aceptable. Tras pensarlo un momento, Fitoria asintió. En ese caso, incluso si la tortuga espiritual despierta, este mundo puede evitarla sola sin sacrificar vidas. Esta debe ser la solución perfecta que mencionó el héroe de la espada anteriormente. Entonces y tras una breve pausa, Fitoria miró hacia Drake, que estaba bromeando con Philo, y habló seriamente. Una vez que me entreguen suficientes almas, cumpliré la promesa que les hice anteriormente. 132.
Capítulo 132. La reina Filorial, el desastre provocado por la tortuga espíritu y un héroe de otro mundo. Y mientras actualizaba los valores de las habilidades de Drake, Hefesto también actuó como un oyente cualificado. Estás muy ocupado, ¿verdad? Andando por ahí salvando mundos por todas partes. La diosa despegó la hoja de registro de la espalda de Drake y habló con cierta emoción. Pero el mundo que mencionaste ya no debería ser atacado por las olas, ¿verdad? Mientras siga aportando almas con regularidad, todo irá bien. Drake echó un vistazo a los números en la hoja de registro, e inmediatamente se le iluminó el rostro con alegría. Podía ver los cambios en sus habilidades básicas a través de su propio panel, pero solo podía recibir recompensas por sus habilidades después de que se actualizaran sus valores de habilidad. Este viaje al mundo de Shieldero le había valido directamente 2 fragmentos del mundo. Sumando la que había obtenido anteriormente, ahora tenía justo lo suficiente para desbloquear una ranura de expansión de mundo adicional. Sin estos fragmentos del mundo, habría tenido que esperar hasta derrotar a Plantera antes de desbloquear una nueva ranura del mundo. Llevar la seguridad de todo un mundo sobre tus hombros, eso también suena bastante agotador. Hefesto miró con preocupación al joven que tenía delante. Ah, sí. Ayer vinieron personas del gremio y de la familia Ganesa a preguntarme por ti. ¿El gremio? ¿Y la familia Ganesa? Al oír esos 2 nombres, el corazón de Drake dio un vuelco. Parecía que su aparición en Golden City Paradise aún no había llamado la atención. No te preocupes, yo los quité de encima por ti. Al notar el ligero cambio en la expresión de Drake, la diosa habló con naturalidad. ¿Pero qué hiciste? Oí que cierto gran casino cerró de la noche a la mañana. Ayudé a un amigo a solucionar un problema. Naturalmente, Drake no tenía ningún motivo para ocultarle nada a Hefesto, así que le resumió brevemente lo que había sucedido con Ryu. Pensar que después de tantos años, todavía oiría el nombre de Astrea Familia y una expresión de nostalgia apareció en el rostro de la diosa. Horario en aquellos años no era tan tranquilo como lo es ahora. Los males, liderados por dioses con inclinaciones perversas, perturbaban constantemente el orden de la ciudad. Muchos dioses se vieron envueltos en conflictos entre familias y, al final, fueron enviados de vuelta al cielo tras su muerte. Incluso dentro de la mazmorra, tuvieron lugar una serie de incidentes sangrientos y crueles. Astraea, la diosa de la justicia, era sin duda la luz más brillante de Horario. Desafortunadamente, incluso su familia fue víctima de una conspiración. Escuché que después de irse de Horario, reclutó nuevos miembros para la familia en otra ciudad. Si tu amiga tiene ganas, puede ir a verla. Tras escuchar a Hefesto contarle la historia de Horario, Drake asintió levemente. Se lo diré. Tras actualizar sus valores de habilidad, las habilidades básicas de Drake mejoraron notablemente una vez más. Sin embargo, aún le faltaba bastante para subir de nivel, sobre todo porque el objetivo de Drake era elevar todos sus atributos al rango SSS, que permitía romper todos los límites. Tras despedirse de la diosa, Drake hizo una parada en la casa del aventurero de camino de vuelta. Como era un momento en que había muchos clientes, se limitó a observar desde la distancia durante un rato. Tras confirmar que la nueva empleada, Ana, se estaba adaptando bastante bien al trabajo, regresó a Terraria. En ese momento, Terraria se había vuelto completamente diferente de cómo se veía hacía unos días, cuando acababa de derrotar al muro de carne. Las plantas cercanas a la base ahora lucían colores brillantes y vivos, como sacados de un cuento de hadas. Praderas de color esmeralda, árboles coloridos y flores brillantes formaban un paisaje de ensueño. En el rabillo del ojo, incluso se podía vislumbrar tenuemente un enorme arco iris en el cielo, que producía una agradable sensación a cualquiera que lo contemplara. Las piedras ásperas y opacas de antes también se habían transformado, bajo la influencia del Santo Grial, en objetos con una textura nacarada. En un entorno tan hermoso, incluso los monstruos parecían inusualmente adorables. Además de las criaturas viscosas, ocasionalmente se podían ver pequeñas hadas con alas de luz revoloteando, bailando entre las flores. De vez en cuando, un unicornio con un solo cuerno y pelaje blanco puro pasaba corriendo. Este era el bioma sagrado que Drake había creado artificialmente. Solo tardó menos de una semana en extenderse desde una sola manzana a un paisaje como este. Esa velocidad de propagación es realmente rápida. Al contemplar el paisaje cerca de la base, que ya había sufrido una transformación completa, Drake no pudo evitar suspirar. En cualquier caso, necesitaba crear una granja de monstruos correspondiente. En comparación con la corrupción, el sagrado era mucho mejor.
Su paisaje onírico, casi como un reino de cuento de hadas, bastaba para que la gente se perdiera en él. La razón por la que Drake había transformado la zona cercana a la base en este estado era porque necesitaba crear un entorno sagrado para la cría de monstruos. La superficie de Allow generaría varios monstruos especiales. Por ejemplo, las hadas y los unicornios que acababa de ver podían producir materiales especiales que solo ellos dejaban caer. Polvo de hadas y cuernos de unicornio. Además, las hadas también podían soltar dos componentes utilizados para fabricar el amuleto Ankh. Se trataba del megáfono, que otorgaba inmunidad al silencio, y del reloj rápido, un accesorio que otorgaba inmunidad a la lentitud. En cuanto a los unicornios, tenían la posibilidad de soltar la manzana bendita, un objeto que podía invocar una montura de unicornio. Aunque la montura unicornio no tenía habilidades especiales, su apariencia era extremadamente hermosa, dejando en ridículo a la montura Slime. También había un punto muy importante. En el modo difícil, solo se podían invocar dos jefes en el santuario. Eran la reina Slime y la emperatriz de la luz. El primero era el objetivo más cercano para Drake, mientras que el segundo era mucho más poderoso y tendría que esperar un poco más. Para invocar a la reina Slime se necesitaba un objeto especial llamado cristal de gelatina. Este objeto no se podía fabricar, pero se podía encontrar en las paredes de la cueva subterránea de Allow. Este era el segundo objetivo de Drake. Crear una granja subterránea de monstruos de Allow. Me pregunto cómo estarán Rap y los demás. Drake rebuscó en su inventario y usó síntesis en los 3 fragmentos del mundo que había acumulado. Muy pronto, lo que apareció en su mano fue una llave. Llave del mundo, arcoíris. Desbloquea una nueva ranura de expansión de mundo después de su uso. Más o menos lo que esperaba. Drake usó la llave de inmediato, y una notificación familiar apareció de nuevo ante él. Esta vez, Drake optó por explorar un mundo nuevo. Explorando un mundo desconocido. Este proceso durará al menos 6 horas. Ah. El tiempo necesario para explorar un mundo desconocido se ha reducido a la mitad. Al ver que solo le llevaría 6 horas encontrar un nuevo mundo, Drake arqueó ligeramente una ceja. Recordaba que antes le había llevado al menos 12 horas obtener información sobre un mundo desconocido. Parecía que, tras entrar en el modo difícil, incluso el tiempo necesario para buscar otros mundos se había reducido considerablemente. Aún faltaba más de medio día para que se revelara el nuevo mundo, así que Drake sacó una poción de agujero de gusano y se teletransportó al lado de Rap. En el momento en que recuperó la consciencia, Drake vio una escena aterradora que solo podía describirse como una imagen del infierno. Una gran cantidad de limos rosados, murciélagos luminosos y espadas encantadas que ardían con llamas semejantes al alma casi llenaban todo su campo de visión. Como una marea, monstruos brotaron de cada rincón del espacio subterráneo abierto y excavado deliberadamente, precipitándose hacia las chicas en el área central desde todas las direcciones. Mientras tanto, brillantes fragmentos de cristal se habían formado en los muros de piedra circundantes, desprendiendo una hermosa luz. ¡Ay, el maestro está aquí! Rap blandió un largo látigo con forma de llama, haciendo retroceder una nueva oleada de monstruos atacantes. Alrededor de la chica mapache flotaba un anillo de ojos de color púrpura pálido, que disparaban constantemente inquietantes rayos verdes contra los enemigos que eran derribados por su látigo. Esta era una de las armas de invocador de la serie Nix Edge que se desbloqueaba tras derrotar al dios del limo, el Ojo de la Noche. Debido a que Rap tenía la importante tarea de recolectar almas, Drake le había fabricado especialmente un conjunto completo de equipo y accesorios de invocador. De esta forma, solo tenía que quedarse dentro de la granja de monstruos, y los materiales fluirían continuamente aunque no hiciera nada. No me hagan caso. Esperen a que pase la oleada de monstruos. Unos minutos más tarde, la duración de los potenciadores que generaban monstruos, como la poción Zerg y la poción de batalla, llegó a su fin. Solo entonces las chicas finalmente respiraron aliviadas. Una a una, relajaron sus nervios tensos y limpiaron metódicamente a los monstruos restantes. Tras perder su interminable suministro de refuerzos, los monstruos dentro de la caverna fueron rápidamente masacrados, convirtiéndose en materiales, objetos y grandes cantidades de monedas esparcidas por el suelo. Almas de luz que emitían un tenue resplandor rosado flotaban despreocupadamente en el aire, centelleando continuamente como estrellas. Yo limpiaré el campo de batalla. Todos podéis descansar. Ost recitó un conjuro en voz baja y dio unos golpecitos suaves en el aire frente a ella. Una esfera negra de gravedad se creó de la nada, atrayendo continuamente las gotas cercanas.
¿La magia de la gravedad también se puede usar de esa manera? Al ver esto, Drake se quedó paralizado por un instante. No se esperaba que Oz tuviera talento como robot de limpieza. Esto es todo lo que puedo hacer. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Oz mientras hablaba con un matiz de disculpa. Este no es el mundo al que pertenezco, así que no puedo brindar mi protección a todo el mundo. Está bien. No les importará. Drake echó un vistazo a las chicas que guardaban el botín en cofres. Además de Oz y Rap, entre los participantes de esta granja de monstruos también se encontraban Setsuna y Ryu. En otras palabras, casi todos los contratistas de Drake con capacidad de combate habían venido aquí. En cuanto a Philo, y actualmente debería estar recibiendo un entrenamiento especial con Fitoria como candidata a reina. La magia gravitatoria de Oz-san es muy útil. Rap se acercó, con su cola esponjosa balanceándose de un lado a otro. Era evidente que estaba muy contenta de ver a Drake. Mientras ella esté aquí, no importa cuántos monstruos haya, no podrán hacernos daño. ¿Me halagas? Es solo una pequeña muestra de apoyo. Al parecer, Ost se llevaba bien con Rap y los demás. Se habían familiarizado bastante rápido. Drake se acercó a las otras dos chicas más calladas y se unió a ellas para contar el botín que había dentro de los cofres. ¿Ya te has acostumbrado a este mundo, Ryu? MMM. La joven elfa asintió levemente, con la voz cargada de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, he sentido la alegría de la aventura y la exploración. Entonces, deja que Setsuna te ayude a familiarizarte con algunas de las reglas de este mundo. Drake le acarició las orejas a Setsuna, y la chica lobo entrecerró los ojos, mostrando una expresión de disfrute. Déjame ver cuántas almas de luz has conseguido cultivar, no está mal. Tras revisar el cofre, Drake descubrió que en tan solo un día, la granja de monstruos ya había producido más de 200 almas de luz. Entre ellas, el talento de Rap, sintonización de luz y sombra, había contribuido enormemente. Tras reservar 100 unidades como suministro para la tortuga espiritual, aún les quedaban más de 100 almas de luz para otros usos. En ese caso, y tras pensarlo un momento, Drake dio una palmada, atrayendo la atención de las chicas. Ahora, cultivemos otra cosa. Por ejemplo, imitadores. 133. Capítulo 133. En Terraria existían muchos tipos de mímicos. Antes del modo difícil, los más comunes eran los mímicos de madera, los mímicos dorados y los mímicos de las sombras. Tras entrar en el modo difícil, se añadieron los mímicos sagrados, corruptos y de la jungla, cada uno de los cuales soltaba objetos diferentes. Estos mímicos especiales, correspondientes a biomas, solo podían aparecer en sus respectivos biomas. Sin embargo, los mímicos sagrados y corruptos podían obtenerse repetidamente mediante la creación artificial. Solo se necesitaban 15 almas de luz o almas de noche para crear una llave de luz o una llave de noche. Al colocar la llave en un cofre vacío, esta podría transformarse en el mímico sagrado o corrupto correspondiente. Dado que la granja de monstruos seguiría produciendo almas sin cesar de todos modos, Drake simplemente convirtió todas las almas de luz que tenía a mano en llaves de luz. Maestro, ¿qué está haciendo? Rap se acercó con curiosidad, rodeada por un anillo de ojos de la noche. Te voy a mostrar un truco de magia. Drake sonrió, cerró suavemente el cofre tras colocar una llave de la luz en su interior, luego le tomó la mano y se retiró rápidamente. Ya viene. Ten cuidado. El patrón de ataque del mímico sagrado era simple. Solo tenía un golpe descendente y una embestida. Sin embargo, sus estadísticas eran extremadamente aterradoras, incluso superiores a las de jefes anteriores como el Devorador de Mundos. Ni siquiera Drake se atrevería a quedarse allí parado y dejar que lo embistiera libremente. Ante la advertencia de Drake, las chicas se tensaron de inmediato y se quedaron mirando el pecho resplandeciente. Tras cerrarse la tapa, el cofre, que originalmente era liso, quedó repentinamente cubierto por una capa de cristal púrpura. Al instante siguiente, el cofre pareció cobrar vida. Su tapa se abrió y una lengua escarlata se extendió desde su interior. Rugido. Un chillido ensordecedor brotó del recién transformado mímico sagrado, resonando por toda la granja de monstruos. En un abrir y cerrar de ojos, dejó una estela a su paso y se lanzó directamente hacia Rap. Sonido metálico. Drake alzó la espada sagrada de lado y bloqueó el rápido ataque. Luego, lanzó un golpe de revés, desplegando varios arcos de pura energía de espada y haciendo retroceder al mímico. Solo entonces reaccionó Rap, ligeramente sobresaltada.
Sintiendo que se había avergonzado delante de su amo, blandió su látigo con furia y ordenó a los ojos de la noche que concentraran su fuego en el mímico sagrado. ¡Bang! 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 Los rayos de los ojos de la noche bombardearon al mímico, produciendo una serie de explosiones crepitantes. El látigo que Rap sostenía en la mano era en realidad un tipo de arma de invocación, capaz de aplicar una marca especial a los objetivos que golpeaba. Las invocaciones podrían infligir daño adicional o activar efectos especiales contra los enemigos marcados con un látigo. El látigo conocido como petardo fue un arma aportada por el muro de carne, y podría considerarse un arma tipo látigo extremadamente versátil. La marca que aplicaba explotaba al ser atacada por invocaciones, causando un impresionante daño explosivo. Sin embargo, la resistencia al retroceso del mímico sagrado era extremadamente alta. De hecho, se abrió paso entre el bombardeo de las invocaciones como un avión bombardero, saltó alto en el aire y se estrelló contra Drake. Ese estilo de ataque, capaz de destrozar montañas, le recordó a Drake a un viejo conocido. El primer jefe al que me enfrente tras entrar en el modo difícil debería ser la reina Slimey. Mientras Drake estaba distraído, una figura ágil salió repentinamente de un lado e interceptó por la fuerza al mímico sagrado en el aire. Ryu empuñaba dos espadas cortas y atacaba sin cesar el cuerpo del mímico con golpes tan rápidos como un vendaval. Tras el aterrizaje, Setsuna, que llevaba mucho tiempo esperando, también blandió sus garras cubiertas de hielo y se abalanzó con ferocidad. Al ver que podían arreglárselas solos, Drake no siguió interfiriendo. En cambio, se hizo a un lado y calculó el tiempo. Tras unos 5 minutos de ser golpeado por el grupo, el maltrecho Mimic finalmente fue pateado y estalló en una gran cantidad de luz. ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Setsuna se frotó los ojos. Al ver las monedas de oro esparcidas por el suelo, sus ojos se iluminaron de inmediato. Debido a que a menudo se encargaba de los asuntos de la tribu de los lobos de hielo, era muy sensible a la moneda de terraría. Tanto si los miembros de la tribu del lobo de hielo necesitaban tratar heridas como reponer suministros básicos, tenían que gastar una cierta cantidad de dinero. Un solo mimic bastaba para cubrir los gastos de aventura de una semana para docenas de miembros de la tribu de los lobos de hielo. Y eso sin contar los demás objetos que soltaban los mimics, además de las monedas. Maestro, ¿la tribu de los lobos de hielo también puede ganar dinero de esta manera? Al oír la pregunta de Setsuna, Drake comprendió de inmediato a qué se refería. Tras reflexionar un momento, negó con la cabeza. Dejando de lado el consumo de almas de Lucy. Este método para invocar mímicos solo funciona en un mundo de terraría después de entrar en el modo difícil. Aunque introduzcamos las llaves de la luz en el mundo 1, no podrán generar mímicos sagrados. Además, acabas de experimentar personalmente lo poderoso que es el Mimic. Incluso a ti te costó mucho combatirlo. Los miembros comunes de la tribu del lobo de hielo probablemente solo malgastarían el dinero de la resurrección en vano. La fuerza promedio de la tribu de los lobos de hielo probablemente era similar al nivel de los aventureros de nivel 1 en horario. Enfrentarse a un mímico sagrado en modo difícil sería tan difícil para ellos como derrotar en solitario a un Monster Rex desde los pisos superiores de la mazmorra. Al fin y al cabo, los mimics no tenían nada de especial. Eran todo estadísticas. De acuerdo, lo entiendo. Setsuna asintió con cierta decepción, aunque también sabía que la actual tribu de lobos de hielo aún era demasiado débil. Necesitarían desarrollarse de forma constante antes de poder brindarle a Master un apoyo más sólido. Dejemos eso de lado por ahora. Veamos qué dejó caer el primer Mimic. Con gran expectación, Drake recogió los objetos que había dejado caer el mímico sagrado y se los mostró a las chicas uno por uno. En realidad, los objetos que soltaban los mimics provenían de un premio fijo. Sin importar cuántos fueran eliminados, solo soltaban esas piezas de equipo específicas. Primero llegaron las monedas. Matar directamente a un mímico sagrado otorgaba 7 monedas de oro y 50 de plata, una cantidad impresionante. A continuación, se mostraron dos tipos de pociones de recuperación para el modo difícil. 10 botellas de pociones de curación mayores y 10 botellas de pociones de maná mayores. Estas dos pociones restauraban más salud y maná. Aparte de eso, no se diferenciaban de las pociones comunes. Si quisiera elaborar pociones superiores él mismo, necesitaría materiales que soltaran los monstruos sagrados. En el futuro, podría criar mímicos para obtener pociones mayores y guardar esos materiales. Por último, llegó el momento culminante. Tras la muerte de un mímico sagrado, estaba garantizado que soltaría uno de 4 objetos exclusivos.
El objeto que cayó esta vez fue un pequeño y delicado cuchillo tallado en cristal púrpura. Su hoja era transparente y translúcida, lo que la hacía parecer más una obra de arte. Sin embargo, su nombre era muy sencillo. Simplemente se llamaba el cuchillo volador. Cuchillo volador, morado claro. Inflige 40 puntos de daño cuerpo a cuerpo. Permite controlar la trayectoria del cuchillo lanzado. Regresa automáticamente. ¿Por qué este? Bueno, está bien. Traque chasqueó la lengua. Este cuchillo volador no estaba nada mal. Aunque era un arma arrojadiza, se beneficiaba de las bonificaciones de daño cuerpo a cuerpo. Podría recibir apoyo de muchos accesorios beneficiosos para los ataques cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en lo que respecta a los ataques de lanzamiento, el golpe sigiloso de la clase pícaro era más especializado. Por eso, la posición del cuchillo volador era algo incómoda. Ryu, puedes cambiar de arma. Traque le entregó con indiferencia el cuchillo volador a la elfa que estaba a su lado. Tú eres más apto para usarlo. Ryu, que ostentaba el título de viento vendaval, debería ser capaz de usar esta arma con una destreza extraordinaria. Solo mejorando el equipo de sus contratistas podría la cría de monstruos volverse más eficiente. Después de eso, Traque agotó todas las llaves de la luz que tenía a mano y luchó contra casi 10 mímicos sagrados de una sola vez. Además de ganar casi una moneda de platino, también obtuvo una gran cantidad de pociones mayores y los 4 objetos especiales. Sin embargo, aparte de los pocos objetos que recordaba, los Mimics sagrados también aportaron un arma con la que no estaba muy familiarizado. Claymore celestial, rojo claro. Inflige 59 puntos de daño cuerpo a cuerpo. Libera estrellas cósmicas explosivas al balancearse. Las explosiones de la estrella cósmica infligen los efectos negativos fuego infernal, quemadura gélida e icor. Esta espada, realmente no la recuerdo. Debería ser una nueva arma añadida a los Mimics por el mod Calamity. Traque, como era de esperar, aceptó con agrado esta inesperada sorpresa y copió directamente su efecto con la espada sagrada. La hoja de la Claymore celestial tenía una estructura espiral entrelazada, con una punta tan afilada como un taladro. Traque la balanceó con naturalidad y vio cómo la luz de las estrellas, en 3 colores diferentes, se extendía hacia afuera, dispersándose como polen. Un instante después, esas estrellas cósmicas, que parpadeaban como semáforos, explotaron con un estruendo, liberando oleadas de calor abrasador y frío glacial. No está mal. Debería ser bastante útil en el combate cuerpo a cuerpo. Traque asintió con satisfacción. En comparación con las armas anteriores al modo difícil, la Claymore celestial tenía un daño base mayor y un poderoso efecto especial. El efecto negativo de fuego infernal infligido por las estrellas cósmicas podía consumir continuamente la salud del enemigo. La escarcha podía ralentizar al enemigo, mientras que el icor reducía enormemente su defensa, lo que lo hacía extremadamente práctico. Tras acompañar a Rap y a los demás en la caza de monstruos durante un tiempo, Traque finalmente recibió una notificación del sistema de viajes de los mundos Miríada. Se ha encontrado un mundo transitable. Por fin está aquí. La información que tenía antes sí le levantó el ánimo a Drake de inmediato, y abrió la interfaz del sistema con cierta impaciencia. Sin embargo, esta vez, la información sobre el viaje era algo diferente a la anterior. Debido a que había elegido la habilidad de desarrollo viajero al subir de nivel, Drake ahora tenía un paso adicional al viajar. Seleccionar una identidad. Por favor, elige tu identidad de viajero. Tras realizar una selección, la habilidad de desarrollo viajero ascenderá al rango H. Identidad 1. Recluta de la frontera imperial. Identidad 2. Miembro de la rebelión imperial. Identidad 3. Personal de logística de la organización de asesinatos Night Raid. Las 2 primeras identidades aún no estaban del todo claras. Pero tras ver las palabras Night Raid, Traque reaccionó de inmediato. Así que este es el mundo de Akamegaki. 134. Capítulo 134. Al observar las 3 opciones que tenía ante sí, Traque se quedó pensativo. Sin duda, si iba a viajar al mundo de Akamegaki, tenía que entrar como alguien relacionado con Night Raid. Eso le permitiría entrar en contacto con los elementos centrales de ese mundo: el Imperio, el Ejército Revolucionario y el Teigu, también conocido como armas imperiales, lo más rápidamente posible. ¿Pero por qué personal de logística? Olvídalo, en realidad no importa. Tras confirmar su elección, Traque no inició la transferencia de inmediato. La relación de flujo temporal entre el mundo de Akamegaki y el mundo principal era de 1:1, lo cual era extremadamente equilibrado.
Esto significaba que, antes de partir al Nuevo Mundo, tenía que resolver algunos asuntos pendientes. Reino de Melromark, Palacio Real. Tras una intensa batalla, Drake disfrutó del servicio de las criadas, quienes le ayudaron a lavarse y cambiarse mientras le explicaban las cosas a la reina que estaba detrás de él. Y eso fue lo que pasó. Si no ocurre nada inesperado, este mundo ya no debería tener que preocuparse por una invasión de las olas. La reina Mireia quedó atónita al principio. Solo después de un instante se dio cuenta de lo que realmente significaba aquella noticia. ¿De verdad? ¿Ya no tenemos que temer que nos sobrevenga un desastre? Así es, siempre y cuando no se interrumpa el suministro de almas. Drake asintió y resumió brevemente todo lo que había sucedido después de que la tortuga espíritu despertara. También le contó sobre las desafortunadas muertes de los otros 3-4 héroes sagrados a manos del héroe del libro. Pensar que la persona que manipulaba a la tortuga espíritu e intentaba destruir este mundo era en realidad un héroe de otro mundo y, aún así, menos mal que estabas allí, sintiendo el cuerpo cálido y suave presionando contra su espalda, Drake miró a la criada que estaba a su lado. Aquí todavía hay gente, Mireia. No te preocupes. Son mis empleadas domésticas personales y conocen las reglas. La reina Mireia caminó detrás de una criada de aspecto tranquilo y le levantó la barbilla a la muchacha con una sonrisa. Si alguna de ellas te llama la atención, puedes llevarla a la habitación de al lado y mostrarle tu aprecio. Ser elegidas por un héroe como tú sería un gran honor para ellas. Cualquier persona que pudiera convertirse en la doncella personal de la reina era, naturalmente, una joven pura, hermosa, refinada y poseedora de habilidades únicas. Aunque Drake admitió que la tentación era grande, ya había pasado bastante tiempo allí. Al final, negó con la cabeza y rechazó cortésmente la invitación de la reina. La próxima vez. ¡Ay, qué lástima! Y la reina Mireia mostró una expresión bastante apenada. Si lograra que Drake se quedara permanentemente, Melromark poseería esencialmente al único héroe de los 4 sagrados que queda en el mundo. Además, era alguien cuya supervivencia dependía por completo del destino del mundo entero. Con un héroe como ese al frente del reino, Melromark lograría al menos varios siglos de prosperidad y desarrollo. Parece que confiar solo en mí todavía no es suficiente y la mirada de la reina Mireia se fue volviendo gradualmente resuelta. Por cierto, en cuanto al territorio que solicitó la última vez, ya he preparado la correspondiente autorización y los documentos. La gente de allí también está preparada para que tomes posesión de la tierra. Últimamente puede que no tenga tiempo para eso. Drake se dio una palmada en la frente, casi olvidando que aún tenía un territorio en el mundo de Shieldero. Sin embargo, en realidad no tenía tiempo para preocuparse por esos asuntos en ese momento. Está bien. Haré que Melty gestione temporalmente los asuntos del territorio en su nombre. La mirada de la reina Mireia se desvió y tomó la decisión sin dudarlo. Melty, que la segunda princesa del reino trabaje para mí, ¿no es un poco inapropiado? Si bien esta era sin duda una solución aceptable, Drake no esperaba que la reina vendiera a su segunda princesa de forma tan decisiva. Claro que, ese era su estilo. No tiene nada de inapropiado. De hecho, esta es precisamente la clase de oportunidad que puede poner a prueba las habilidades administrativas de Melty. Al ver que Drake solo lo estaba cuestionando y no se había negado, la reina dio por zanjado el asunto. Al mismo tiempo, ella hizo otra sugerencia con naturalidad que hizo que el párpado de Drake se contrajera aún más. Si no confías en ella, también puedes firmar un contrato con ella, Mireia. ¿Alguna vez te han llamado despiadada? Jeje, todos me llaman la zorra madre de Melromark. Ese título no suena para nada a algo de lo que enorgullecerse. No hay nada que hacer. Solo manteniendo una imagen de dureza podré asegurar más beneficios para el reino. Aunque el asunto del contrato finalmente no prosperó, el territorio de Drake siguió confiándose a Melty para su gestión temporal. Con ello, sus asuntos en el mundo de Shieldero podían considerarse resueltos temporalmente. A partir de ahora, solo necesitaba que Ost tomara algunas almas a intervalos regulares para reponer el poder del alma de la tortuga espiritual. A continuación, llegó el mundo de Danmachi. Tras una larguísima demora, Adventurers Home finalmente abrió una sucursal. Aunque la sucursal seguía estando ubicada cerca de la casa del aventurero, finalmente podría aliviar el problema de tener demasiados clientes y la tienda constantemente abarrotada. ¿Qué son estos? ¿Productos nuevos? Estia, que estaba ordenando la nueva tienda, preguntó con curiosidad cuando vio a Drake sacar un montón de objetos coloridos. Algo así. Drake dio una respuesta vaga.
Adventurers Home no había lanzado ningún producto nuevo desde hacía tiempo. Aunque eso no afectó al entusiasmo de los aventureros, Drake seguía pensando que a la tienda le faltaba frescura. Sin embargo, él mismo seguía teniendo escasez de minerales del modo difícil, por lo que sacarlos para venderlos estaba descartado. Por lo tanto, Drake simplemente lanzó nuevas versiones de algunos artículos existentes. Las ediciones coloridas. Las linternas comunes no eran lo suficientemente llamativas. ¿No eran lo suficientemente distintivas? No hay problema. Aquí tenían antorchas mágicas de color rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, morado y más. Incluso las fogatas ahora tenían muchos colores temáticos nuevos, como hielo, selva y sombra. Además, Adventurers Home también lanzó un servicio de teñido de armaduras sin precedentes. Tanto si se buscaba un rosa masculino como un dorado ostentoso, todo era posible. Personalización absoluta. En realidad, todos estos objetos tenían la misma función. Solo habían cambiado los colores. Para convertir una antorcha común en una antorcha de hielo azul solo se necesita un poco de hielo para fabricarla. Los demás tipos de antorchas eran iguales. Su precio era bajísimo. Simplemente tenían colores diferentes. Veré la reacción del mercado cuando regrese. Tras dejar los asuntos restantes en manos de Lily y los demás empleados, Drake regresó a Terraria satisfecho. Ahora que ya no tenía preocupaciones a sus espaldas, por fin podía explorar el mundo de Akamegaki en paz. Al abrir de nuevo el panel del sistema, Drake cambió a la nueva interfaz de la tragamonedas del mundo. Tras confirmar la identidad del viajero perteneciente al personal de logística de Night Ride, la información restante se fue revelando poco a poco. Misión mundial. Invoca y derrota a los 3 jefes mecánicos de este mundo. Al completarla, obtén la habilidad mutante. Tras el mundo de Black Bullet, Drake finalmente se encontró con otra misión mundial. Sin embargo, esta misión mundial fue bastante difícil. Necesitaba invocar y derrotar a los 3 jefes mecánicos del mundo de Akamegaki. El Destructor, los Gemelos y Skeletron Prime. Dado que esto no ocurriría en el mundo de Terraria, debía ser precavido. De lo contrario, un descuido podría costarle la vida. Con el equipo actual de Drake, necesitaría prepararse durante un tiempo más antes de poder sentirse completamente seguro para desafiarlos. En cuanto a la recompensa de la misión mundial, era una habilidad. Sin embargo, el nombre Mutant le hizo pensar a Drake en un viejo conocido. Primero Calamity, y ahora también Fargo. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator 135. Capítulo 135. A más de 10 kilómetros al norte de la capital imperial, oculta entre las montañas, se encontraba la sede de la organización de asesinos Night Ride. La jefa aún no ha vuelto. Es la única que falta en la reunión de hoy. No te impacientes, Leone. He oído que vos va a traer a un nuevo miembro esta vez. Un nuevo miembro. En serio. No esperaba que una organización de asesinos como la nuestra reclutara también a gente nueva. Espero que sea un niño guapo. Me resulta muy aburrido cuando la organización solo tiene chicas. Ahora que lo pienso, Crosstyle todavía no tiene usuario, ¿verdad? Me pregunto si el nuevo usuario será elegido por él. No te emociones demasiado. He oído que el recién llegado esta vez es simplemente personal de logística. Mientras la sala de reuniones estaba llena de todo tipo de discusiones, la puerta se abrió repentinamente desde afuera y entró una mujer de cabello plateado con un brazo mecánico y un parche negro en el ojo. Hay bastante ambiente aquí. Podía oír vuestras voces a decenas de metros de distancia. Jefe. El jefe por fin está aquí. Buenos días, jefe. Los asesinos presentes en la sala interrumpieron su conversación y saludaron al líder de Night Ride. Una mujer rubia de pechos voluptuosos, vestida únicamente con un top negro sin tirantes, cuya personalidad parecía tan atrevida como su atuendo, levantó la mano con entusiasmo y preguntó: Jefe. He oído que va a llegar un nuevo miembro. ¿Es cierto? TCH. ¿De dónde sacaron ustedes esas noticias? Supongo que debería decir que, como era de esperar de asesinos bajo mi mando. Tras sentarse a la cabecera de la sala de reuniones, la mujer tuerta dio una palmada y llamó hacia la puerta. Adelante, recién llegado. Al oír la llamada de Magenta, Drake empujó la puerta y entró. En un instante, varias miradas llenas de curiosidad, vigilancia y escrutinio se posaron en él. Este joven se llama Drake. A partir de hoy, se unirá a nuestro equipo de Night Ride y se encargará de los asuntos relacionados con la logística.
Tras escuchar la presentación de su líder, la sala de reuniones quedó en silencio por un momento antes de que se reanudara la conversación en voz baja. Es un niño realmente lindo y guapo. ¿Acaso el cielo finalmente escuchó mis plegarias? Leone, límpiate la baba, así que no es personal de combate, esperaba poder tomarme unos días más libres. No hay nada que hacer. Hay demasiada gentuza en el imperio. Solo después de que las voces se fueron desvaneciendo gradualmente, Nagenda tosió levemente, devolviendo el silencio a la sala de reuniones. No subestimen al personal de logística. La organización permitió que Drake se uniera precisamente porque él puede obtener suministros difíciles de conseguir que no se pueden comprar en el mercado. Preséntense todos a nuestra nueva integrante, Akame, empieza tú. Por supuesto, incluso si estas personas no se hubieran presentado, Drake podría haber reconocido sus identidades. Tras escuchar la orden de Nagenda, una chica de cabello negro y ojos rojos asintió levemente y se puso de pie con una eficiencia impecable. Akame. Tras pronunciar simplemente lo que podría haber sido un nombre en clave o su nombre real, la chica volvió a sentarse. ¡Ay, Dios mío, Akame-chan sigue tan fría como siempre! La rubia voluptuosa que estaba a su lado comentó entre risas antes de mirar a Drake y extenderle la mano de una manera extremadamente amistosa. Me llamo Leone. Aparte del jefe, probablemente soy la mayor de aquí. Si hay algo que no entiendas, puedes preguntarle a tu hermana mayor. Leone, no me metas en esto cuando hables de la edad. Entendido, jefe. Drake también extendió la mano y le estrechó la palma, que estaba un poco áspera. No sabía si era su imaginación, pero cuando ella se acercó, le pareció oler alcohol en Leone. Y probablemente no sea su imaginación. Soy SL. Entre los dos asesinos restantes, una chica con gafas y cabello morado hasta los hombros hablaba en voz baja. Normalmente también ayudo con algunas tareas de logística, ya que no soy muy bueno en el combate frontal, perdón, me extendí demasiado. No te disculpes con el recién llegado. Solo conseguirás confundirlo. La chica de coletas que estaba a su lado habló con un tono bastante enérgico. Luego se cruzó de brazos y dirigió su mirada hacia Drake. En cuanto a mí, simplemente llámame Mía. Dicho esto, todos los miembros actuales de Night Raid se presentaron a Drake. Qué raro. ¿Dónde está el usuario de Cross-Tile o Incursio? Un atisbo de duda surgió en la mente de Drake, pero rápidamente lo desechó. En cualquier caso, los mundos a los que había viajado anteriormente también diferían en cierta medida de la trama original. Ya estaba acostumbrado. Hablando de eso, ¿qué tipo de suministros puedes ofrecer que hicieron que vos te valorara lo suficiente como para contratarte? La mía hizo la pregunta que todos los demás también tenían en mente. Puede que Night Raid no sea una organización propiamente dicha, pero tampoco es fácil unirse a ella. Jefe, ¿podría mostrárnoslo? La líder tuerta que presidía la mesa sonrió. Sabía que los asesinos a su mando no confiarían fácilmente en una recién llegada. ¿Qué piensas, muchacho? Si Minasan quiere saber qué tipo de suministros puedo proporcionarle, y Drake le devolvió la sonrisa y sacó una poción. Esta es una poción que preparé yo mismo, llamada poción de invisibilidad. Su función es muy simple. Después de beberlo, te vuelves transparente durante un cierto periodo de tiempo. Mientras hablaba, Drake bebió la poción de invisibilidad delante de todos y desapareció en el aire al instante. Como era de esperar, esta escena provocó expresiones de sorpresa en las chicas asesinas. ¿De verdad se volvió invisible? No, espera, Leone frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, mirando alrededor del asiento de Drake. Todavía puedo oler el aroma del niño. Eso solo lo hace invisible a simple vista. Akame habló con calma. Aún se puede percibir información como el olor, la presencia y la intención de matar. Si bien no será demasiado útil en un duelo contra expertos, es más que suficiente para misiones ordinarias de asesinato e infiltración. La poción de invisibilidad tiene un valor muy alto. Al oír esto, Leone no pudo evitar soltar un silbido exagerado. Akame rara vez elogia a la gente de esa manera, muchacho. Al instante siguiente, Drake anuló el efecto de la poción de invisibilidad y reapareció a la vista de todos. Luego sacó varias pociones rojas. Además, también existen pociones curativas que pueden sanar heridas. Pociones de rapidez que aumentan la velocidad, pociones de piel de hierro que fortalecen la defensa y claro, estas pociones son difíciles de preparar, así que no tengo muchas existencias. Por supuesto, eso era mentira. Drake tenía suficientes pociones en su inventario como para bañarse en ellas.
Sin embargo, dado que acababa de unirse a Nightright, era mejor para él mantener un perfil bajo. Ser demasiado ostentoso solo despertaría sospechas. Al fin y al cabo, se trataba de una organización de asesinos que jugaba al filo de la navaja. Aún así, las pociones que había sacado ya eran suficientes para escandalizar a las asesinas de Nightright. ¿Eres alquimista? ¿De verdad puedes preparar tantas pociones extrañas? La mía pareció pensar en algo, con una expresión como si quisiera hablar pero dudara. Al verla así, Leone inmediatamente la provocó. Chico, lo que quiere preguntar es si tienes alguna poción que pueda hacer que alguien sea más alto o que le aumente el pecho. Leone. Yo nunca dije eso. La chica de dos coletas estalló inmediatamente en cólera y se abalanzó sobre su compañera, arañándola y forcejeando con ella. De acuerdo, todavía estamos en una reunión. No se dejen llevar demasiado. Magenda observó la escena con una leve sonrisa y luego se giró para mirar a Drake. Entonces, ¿tienes ese tipo de poción? Jefe. Incluso tú. Bien, y Drake adoptó una expresión pensativa, mientras que por el rabillo del ojo captó un leve rastro de expectación en el rostro de Mine. Como era de esperar, Mine-san se preocupaba mucho por su estatura y desarrollo. Tras una pausa, Drake mostró una expresión de arrepentimiento y extendió las manos. Lamentablemente, por ahora no tengo una poción con ese tipo de efecto. Pero si Mine-san quiere uno, puedo intentar investigarlo. ¿En serio? Tras soltar eso inconscientemente, Mine reaccionó de repente y giró la cabeza rápidamente. Solo estaba preguntando. No quise decir nada más. Muy bien, recién llegado, deja de molestar a Mine. Lo siguiente es un asunto oficial. Magenta dio una palmada, logrando recomponer el ambiente algo disperso de la reunión. Hemos recibido una nueva solicitud de asesinato desde la capital imperial. Necesitamos eliminar a la escoria que se esconde en el corazón de este imperio podrido, asesinos de Nightright, es hora de que suban al escenario. 136. Capítulo 136. Como organización de asesinos, el sustento público de Nightright y su fuente de información dentro de la capital imperial provenían de aceptar todo tipo de peticiones de los residentes de la ciudad. Mientras atendían esas solicitudes, también investigaban objetivos que merecían ser asesinados y emitían un juicio sobre ellos. Hablando de eso, Akame, ¿no tienes que ir a cumplir con la petición? En la cocina, Drake miró a la chica de cabello negro que estaba a su lado mientras preparaba los ingredientes para la cena. Como recién llegado a cargo de la logística, era normal que permaneciera en la base. Sin embargo, resultaba bastante extraño que Akame, el as de Nightright, no hubiera ido con Leone y los demás. Estoy en los carteles de Se Busca. Me resulta difícil infiltrarme. Akame concluyó el tema con concisión y eficacia. Además, aquí hay vidas que necesitan ser enterradas. ¿Te refieres a ir a las montañas a cazar animales salvajes para obtener ingredientes? Así es. La chica cargó una enorme cesta al hombro y habló con Drake. Hoy nuestro objetivo es el salmón del río amarillo. Este pez tiene una carne deliciosa, pero es extremadamente precavido. Hace poco encontré uno de sus lugares de reunión. Será perfecto para la cena de esta noche. Ven tú también. Aunque no puedas ayudar mucho, puedes traer más pescado de vuelta. Dado que ella lo había planteado de esa manera, Drake tendría que tomárselo en serio. Solo era pescar. Esa era su especialidad. De camino al río que Akame había mencionado, Drake preparó discretamente un montón de objetos que aumentaban su capacidad de pesca. La caña Heron Rod, fabricada con barras de aerialité, aumentó la potencia de pesca en un 25%. Masterbite aumentó la potencia de pesca en un 50%. Una poción de pesca aumentó el poder de pesca en 15%. El accesorio Angler Tackle Bag aumentó la potencia de pesca en un 10%. El accesorio Fishing Bobber aumentó la potencia de pesca en un 10%. Un conjunto completo de ropa de pescador aumentó la potencia de pesca en un 15%. En total, eso suponía una bonificación de 100 puntos en el poder de pesca. Incluso si solo hubiera una pequeña cuenca de agua, Drake probablemente podría pescar algo. Aparte de la poción y la caña de pescar, el resto de los accesorios y la ropa habían sido aportados por la tribu de los lobos de hielo. Bajo el liderazgo de Setsuna, casi toda la tribu de lobos de hielo había cambiado su rol a pescadores. Solo un pequeño número de puestos clave, como el de comerciante y el de enfermera, habían quedado sin cubrir. En menos de un mes después de convertirse en contratistas de Drake, la tribu de los lobos de hielo ya había logrado la independencia alimentaria mediante la pesca e incluso había obtenido bastantes recursos.
¿Piensas pescar con caña? Tras llegar a la orilla del río, Akame, que estaba calentando para prepararse para bucear, no pudo evitar recordárselo al ver lo que estaba haciendo. Los salmones del río amarillo son extremadamente astutos. Si quieres pescarlos, tienes que desaparecer sin dejar rastro, sumergirte hasta el lecho del río y emboscarlos mientras nadan. Si solo utilizas cebo, es casi imposible pescar uno. Entonces, compitamos. Drake lanzó su caña al río con gran confianza y luego se giró para mirar a Akame. Ya veremos quién pesca más salmones en el río amarillo hoy. El perdedor debe cumplir una petición del ganador. Al oír el desafío de Drake, Akame pareció despertar su espíritu competitivo y soltó un leve resoplido. Es una competición sin sentido, pero ya que insistes, me la tomaré en serio. Mientras hablaba, la chica se quitó la ropa de abrigo y se despojó de su falda corta, dejando al descubierto un vientre y unas piernas bonitas y sanas. Debajo de su atuendo habitual, Akame llevaba puesto un traje de baño blanco. Aunque se trataba de un estilo bastante sencillo, combinado con el cuerpo esbelto pero fuerte de la chica, tenía un atractivo limpio y llamativo. Estas prendas están diseñadas para moverse en el agua. Al ver la expresión de sorpresa con la que Drake la miraba, Akame explicó con un leve rubor. Hasta entonces, todas las integrantes de la organización habían sido mujeres. Era la primera vez que mostraba tanta piel frente al sexo opuesto. El concurso termina cuando se pone el sol. Veamos si tu caña de pescar es útil, o si antes de que pudiera terminar de hablar, Akame se zambulló en el río como una sirena, haciendo que el agua brillante salpicara a su alrededor. En menos de un minuto, un pez grande y gordo que aún se debatía fue arrojado a la orilla. ¿Tan rápido? Drake arrojó el pez a la cesta, y su espíritu de lucha también se encendió. Si ni siquiera podía ganarle a alguien pescando a mano, ¿qué derecho tenía a llamarse pescador? Entonces, los asesinos que regresaron tras cumplir su cometido contemplaron el abundante banquete de pescado extendido sobre la mesa, con rostros impotentes mientras miraban fijamente a las dos personas que se habían quedado en la base. ¿Por eso has pescado tantos peces? El salmón del río amarillo que hay en la cocina probablemente sea suficiente para comer durante todo un mes. Cuando Nagenda imaginó que, en un futuro previsible, las 3 comidas del día estarían relacionadas con el pescado, ni siquiera ella pudo evitar soltar un suspiro. ¿Quién ganó el concurso? Tras escuchar la historia completa, Leone preguntó con curiosidad. Pato. Akame respondió sin la menor vacilación. Aunque aún se apreciaba un rastro de confusión y reticencia en el bonito rostro de la chica, los hechos eran los hechos. Akame no argumentaría sin razón. Ah. En otras palabras, ¿tienes que cumplir una petición suya? Leone soltó una risita y miró a Akame de arriba abajo con la mirada lasciva de un viejo. Lo mires como lo mires, a esa edad sigue siendo un niño. Seguro que va a hacer alguna petición indecente, ¿verdad? ¡Qué asco, repugnante! Una expresión de disgusto apareció inmediatamente en el rostro de Mine, y apartó su asiento de Leone. Entonces la chica de coletas miró fijamente a Drake como un tigre vigilante y dijo: Nuevo, si te atreves a hacerle algo raro a Akame, no te lo perdonaré. Jajaja, no es que quiera provocar al asesino de Night Raid. Drake sonrió y luego miró hacia Nagenda, que había estado bebiendo sola todo el tiempo. Jefe, ¿podría informarme sobre la solicitud de hoy? ¿Eh? ¿Quieres oírlo? Claro. Nagenda dejó el biberón, se limpió la boca y habló despacio. Hoy la tarea consistió principalmente en un reconocimiento del terreno. Fuimos a verificar si la información proporcionada por el cliente era cierta. Según el cliente, el capitán de la Guardia Imperial de la capital, Ogre, está confabulado con el comerciante de petróleo Gamal. Ogre acepta sobornos, mientras que Gamal encubre sus crímenes. Ogre incriminó al prometido del cliente para usarlo como chivo expiatorio de Gamal y lo condenó a muerte. Así que, la clienta no dudó en vender su propio cuerpo para reunir los fondos suficientes para contratarnos, todo porque quería justicia. Justicia. Esa sola palabra contenía los gritos desgarradores y desesperados de innumerables personas que habían sufrido injusticias. ¿Y cuál fue el resultado de la investigación? Drake no pudo evitar preguntar. Sus crímenes están fuera de toda duda. Esta vez, quien respondió fue Leone. Incluso ella, que normalmente nunca actuaba con seriedad, tenía ahora una expresión solemne. Hoy me infiltré en la tienda de aceite de Gamal y presencié personalmente sus tratos privados con Ogre. El asesinato tendrá lugar mañana. Nagenda encendió un cigarrillo, dio una calada profunda, bajó la mirada y habló.
El viejo y podrido imperio acabará por perecer. Y en la nueva nación, no habrá lugar para la escoria vil que pisotea a los demás. Nosotros, Nightright, seremos quienes les infligiremos un castigo divino a esa escoria. Un ambiente solemne se apoderó del comedor. Drake tosió levemente y luego se detuvo. Akame-san, según nuestra apuesta anterior, por favor, dame la oportunidad de participar en esta operación. Quiero participar en el asesinato de mañana. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator 137. Capítulo 137. ¿Tú también quieres participar en el asesinato de mañana? Al oír lo que Drake acababa de decir, todos los miembros de Nightright, incluida Nagenda, lo miraron sorprendidos. Después de todo, Drake se había incorporado como nuevo miembro con el cargo de personal de logística. A sus ojos, no era más que un alquimista que podía preparar pociones extrañas. Oye, no quiero menospreciarte, pero nuestras operaciones no son juegos. Mine se acercó a Drake y lo rodeó con una mirada bastante sospechosa. No pareces tener mucha musculatura. ¿Acaso puedes vencer a los soldados imperiales? Aunque me dé vergüenza decirlo, soy del tipo de persona que se ve delgada con ropa puesta. Drake respondió con perfecta calma. ¿Quieres que me quite el abrigo y te enseñe mis músculos? ¿Quién quiere ver eso? Yo. Leone alzó ambas manos con entusiasmo, creando un marcado contraste con la chica de coletas, que permanecía completamente muda. ¿Por qué quieres unirte a la operación de asesinato, muchacho? Nagenda ignoró a los dos que estaban bromeando y le preguntó directamente a Drake. Comparado con aceptar una misión en la que podrías morir en cualquier momento, ¿no es más seguro quedarse en la base? En efecto, Nightright tenía escasez de personal, pero Nagenda no permitiría así como así que un recién llegado participara en una operación de asesinato. Más allá de la cuestión de la fuerza, las misiones de asesinato no eran necesariamente mejores con más personas. Un compañero de equipo inútil puede ser mucho más aterrador que un enemigo poderoso. Creo que, eso no necesita una razón especial. Drake reflexionó brevemente, mientras su mirada recorría los rostros de los asesinos que lo rodeaban. Todos vosotros os habéis reunido aquí en Nightright y habéis alzado vuestras espadas contra el Imperio con el mismo objetivo, pero cada uno de vosotros debe haber pasado por experiencias diferentes para llegar hasta aquí. Así que mi razón es la misma que la de todos los demás, si tengo que decirlo, quiero comprobar con mis propios ojos la oscuridad de este país. Nagenda observó a Drake con cierta sorpresa, como si estuviera empezando a comprenderlo mejor. Tienes una boca bastante descarada, muchacho. Bien. El ejército revolucionario y la operación asalto nocturno necesitan gente como tú. Haré una excepción y te permitiré unirte a esta operación. Al oír la decisión que su líder había tomado en el acto, Mine se apartó de su forcejeo con Leone. Oye. Jefe, en ese caso, ¿cómo asignamos los objetivos? Que el recién llegado se encargue del asesinato de Gamal. Tras pensarlo un momento, Nagenda le asignó la tarea más fácil a Drake. En cuanto a Ogre, ese lado es más problemático. Es muy fuerte. Aunque no es usuario de Teigu, sigue siendo un guerrero que ha sobrevivido a innumerables batallas. Ogre, el capitán de la Guardia Imperial de la capital, solía patrullar la capital acompañado de varios subordinados. Aparte de eso, pasaba la mayor parte del tiempo en el puesto de servicio de la Guardia Nacional. Incluso durante su tiempo libre, no se alejaba de la zona donde prestaba servicio. La mayor parte del tiempo, buscaba entretenimiento en las bulliciosas calles cercanas al palacio. Por eso, asesinarlo significaba no solo enfrentarse al poderoso ogro el demonio. También debían tener en cuenta a los testigos y el entorno. Es un verdadero dolor de cabeza. Está prácticamente cubierto de púas, sin ninguna abertura. Tras resumir la información de Ogre, Leone habló con una expresión bastante preocupada. Mañana es el día en que irá al distrito de ocio a relajarse. También es la única oportunidad que tendremos para atraerlo solo y asesinarlo. Pero si no podemos matarlo en poco tiempo, entonces en un distrito tan concurrido como ese, sin duda atraeremos problemas. Nagenda asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Akame es una persona buscada, por lo que le resulta inconveniente infiltrarse en la capital imperial. La Teigu de Mine es adecuada para asesinatos a larga distancia, pero en la capital, fuertemente custodiada, le resulta difícil explotar toda su eficacia. Así que solo podemos dejar que tú y Sheele lo intenten. En ese momento, Drake volvió a hablar. En ese caso, ¿por qué no me deja encargarme a ti, señor Ogro? ¿Y tú?
Mine entrecerró los ojos al mirar a Drake, con un tono algo impaciente. Chico nuevo, no te emociones demasiado. No soy Leone. Aunque seas guapo, no me enamoraré de ti, así que decir algo es inútil. Al oír eso, Drake sonrió levemente y de repente dijo: Lo siento, Akame-san. La chica de cabello negro que estaba a su lado abrió los ojos de repente y, sin dudarlo, desenvainó la espada que llevaba en la cintura, bloqueando a duras penas el repentino ataque. En algún momento, una simple espada larga apareció en la mano de Drake, y el ataque de hace un momento provino de él. Clam, clam, clam. Una serie de chispas brotaron del lugar donde chocaron sus armas, y el nítido sonido del acero contra el acero resonó uno tras otro. Dentro de la estrecha habitación, ninguno de los dos hizo movimientos particularmente grandes, pero la batalla fue extremadamente intensa. ¿Los movimientos de la recién llegada pueden seguir el ritmo de Akame? Tras observar desde un lado durante un rato, Leone no pudo evitar hablar. Jefe, ¿está seguro de que solo es personal de logística? Al menos, eso fue lo que dijo cuando solicitó unirse a la organización. Magenta también frunció ligeramente el ceño mientras observaba la batalla que se desarrollaba ante ella. Ella se dio cuenta de que Drake no había atacado a un miembro de la organización sin motivo alguno. Había elegido deliberadamente luchar contra Akame para demostrar su fuerza. Sin embargo, la fuerza que demostraba era, sinceramente, un poco exagerada. Como la mejor integrante de Night Raid y la asesina de la que se rumorea que es la más peligrosa de la capital imperial, se podría decir que la habilidad de combate de Akame es la más fuerte entre todas. Sin embargo, a juzgar por la pelea que tenían ante sí, Drake fue capaz de hacerle frente a Akame durante un breve periodo de tiempo, e incluso de superarla en fuerza. Aunque Akame no estuviera usando todo su poder, el resultado ya era bastante aterrador. Basta. Este no es lugar para pelear. Tras observar lo suficiente, Magenta les pidió a los dos que se detuvieran. Sin embargo, Akame parecía poco dispuesta a que la cosa terminara ahí. En el último instante, apuñaló con su arma desde un punto ciego a una velocidad asombrosa, apuntando directamente a los órganos vitales de Drake. No es bueno. En el momento en que lanzó el ataque, Akame se dio cuenta del peligro. Si este golpe impactara contra el Teigu, asesino de un solo corte, Murasame, el resultado sería una muerte casi segura. Drake también percibió que el ataque provenía de su punto ciego, pero no entró en pánico. Murasame poseía un extraño veneno maldito que garantizaba la muerte si alcanzaba al objetivo, pero la condición era que primero debía herirlo. Estrellarse. En un abrir y cerrar de ojos, Drake se lanzó varios metros hacia atrás, provocando que el ataque mortal de Akame fallara por completo. Un arma tan peligrosa no debería desenfundarse a la ligera. Drake guardó la espada larga transformada a partir de la espada sagrada y se dio la vuelta. Me pregunto si esa pelea de hace un momento será suficiente para demostrar que tengo la fuerza para asesinar a Ogre. Chico, sí que sabes cómo sorprender a la gente. Magenta dio una profunda calada al cigarrillo que tenía en la mano, luego presionó la colilla consumida contra el cenicero y tomó su decisión. Ya que tienes tanta confianza, serás tú quien se encargue de asesinar a Ogre en esta operación. Leone, tú y Shele os encargaréis del comerciante de petróleo. La operación comienza antes del amanecer de mañana. ¿Entendido? Aunque esta operación ya había sufrido varios giros inesperados incluso antes de comenzar, los asesinos respondieron con seriedad. Sí. Ah, claro, antes de dar por terminada la reunión, Magenta habló repentinamente con Drake. Actualmente, la organización cuenta con dos Teigu sin propietario. Una es Demon Armor. Incursió, y la otra es Crosstyle. Cuando regreses de esta operación, si aún quieres seguir realizando encargos de asesinato, ven a buscarme y pondremos a prueba tu compatibilidad con estos dos Teigu. 138. Capítulo 138. Teigu. Al oír a Magenta nombrar esas dos armas imperiales, el corazón de Drake se conmovió. Los Teigu eran un escenario único del mundo de Akamegaki, y también fueron una de las razones por las que se unió a Night Raid. Hace aproximadamente 1000 años, el emperador fundador del imperio se propuso asegurar que el dominio del imperio perdurara para siempre. Con ese fin, invirtió una enorme cantidad de dinero reuniendo a maestros artesanos de todo el mundo. Utilizando grandes cantidades de materiales procedentes de legendarias bestias peligrosas, junto con metales raros como el oricalco y la adamantita, crearon un total de 48 armas poderosas e irreemplazables, que llegaron a conocerse como Teigu. Hace 500 años, estalló una revuelta a gran escala en el imperio, y muchos Teigu se perdieron entre la población o incluso más allá de las fronteras de la nación.
Además, 400 años después de la fundación del imperio, el emperador de aquella época también había intentado crear más Teigu. Sin embargo, debido a que las técnicas de forja de Teigu se habían perdido hacía mucho tiempo, solo podían imitar los Teigu existentes y crear réplicas inferiores conocidas como Shingu. Si Drake lograra obtener el reconocimiento de un Teigu, sin duda sería algo bueno para él. Sin embargo, los Teigu no eran algo que cualquiera pudiera usar. Tenían condiciones estrictas para sus portadores. En primer lugar, cualquier persona cuya naturaleza fuera incompatible con un Teigu no podría sacar a relucir las habilidades de ese Teigu. Si insistían en obligarse a usarlo, o bien serían incapaces de activar su poder, o en casos graves, el Teigu incluso podría dañar al portador. En segundo lugar, en circunstancias normales, era imposible utilizar dos o más Teigu al mismo tiempo. La razón era que usar incluso un solo Teigu ya consumía gran parte de la fuerza física y la energía mental del portador. La gente común no podía soportar semejante carga. Ciertos tipos de Teigu también presentaban efectos secundarios graves, lo que dificultaba su uso frecuente. En otras palabras, los Teigu eran armas de doble filo. Si bien poseían un poder tremendo, también podían dañar fácilmente a sus propios usuarios. Una vez que regrese a esta operación, tal vez pueda conseguir un Teigu. Pero ¿por qué eso suena como una señal de muerte y? Aunque en ese momento no se encontraba en Terraria y no tenía la capacidad de revivir, después de formar un contrato con Ost, Drake había obtenido la protección diaria de la protección de la tortuga espíritu. Eso le permitiría evitar un golpe fatal que, de otro modo, lo mataría, y le daría tiempo suficiente para escapar. Mientras no buscara deliberadamente el desastre, Drake básicamente no acabaría volcado en una zanja. Y, de camino del comedor al dormitorio, Drake se dio cuenta de que alguien lo seguía sigilosamente por detrás. Disculpa por lo de antes. Rascándose la cabeza, Drake se dio la vuelta y miró a la chica silenciosa de cabello negro. No solo atendí tu petición, sino que además te ataqué de repente. Está bien. A Akame no pareció importarle demasiado. Y tampoco usaste toda tu fuerza hace un momento. Para los demás miembros de Night Ride, aquella pelea anterior había dado la impresión de que Akame había sido reprimida porque no había querido usar toda su fuerza contra una compañera. Solo Akame sabía que Drake, quien se había enfrentado a ella en un duelo de espadas, tampoco había usado todo su poder. De hecho, parecía completamente relajado. Sin embargo, Akame se acercó a Drake. Ya fuera para recordarle algo o para advertirle, habló con calma. Lo que distingue a una persona excelente es llevar a cabo la misión de forma impecable y completar el informe posteriormente. Cuando regreses esta vez, busca un espacio abierto y vuelve a luchar contra mí. Usaré un arma diferente. No me importa. Al oír eso, Drake no pudo evitar murmurar para sí mismo. Esa chica parecía estar plantándole otra bandera. Al verlo asentir, Akame asintió levemente y se preparó para marcharse. Sin embargo, antes de marcharse, pareció recordar algo y volvió la cabeza. No puedo atender peticiones que, en primer lugar, expongan mi identidad. Esta petición no cuenta como que yo te ayude a cumplir nuestra apuesta. Puedes cambiarlo por una nueva solicitud. Cuéntame la próxima vez que nos veamos. Aunque Akame tenía buenas intenciones, Drake sintió como si ella simplemente hubiera sacado otra bandera y se la hubiera clavado. El Imperio, capital imperial. Erupto tilde. En una próspera calle comercial, un hombre corpulento y algo ebrio caminaba con aires de grandeza por el centro de la calle. Normalmente, si un borracho aparecía en este tipo de barrio de clase alta, los guardias que patrullaban la zona rápidamente lo golpeaban y lo echaban a un callejón para que se las arreglara solo. Sin embargo, a juzgar por la actitud intrépida del hombre y las miradas asustadas que constantemente se dirigían hacia él, no era difícil darse cuenta de que no era un borracho cualquiera. Era una persona con cierto grado de fama y estatus en esta zona. Ogro el demonio. Ese era el título del hombre. Gracias a sus formidables habilidades y a su historial de haber abatido personalmente a innumerables malhechores, le habían dado el nombre de demonio. Como capitán de la Guardia Imperial de la capital, poseía una autoridad considerable dentro del área que administraba. Erupto tilde. No hay nada mejor que beber después de interrogar a criminales. Verdaderamente satisfactorio. Mientras eructaba a causa del alcohol, Ogre saludó con la mano a los mercaderes que se le acercaban. Ogre-sama, gracias por su arduo trabajo en el cumplimiento de su deber. Gracias por cuidarnos el otro día. Jeje, si alguna vez tienes alguna dificultad, puedes venir a contármelo cuando quieras.
Ogre habló con los mercaderes con un aire audaz y jovial. Disfrutaba enormemente de sentirse como el centro del mundo, con gente compitiendo por ofrecerle beneficios. Yo soy el rey de esta calle. Este país es realmente maravilloso. Mientras tengas el poder en tus manos, puedes hacer lo que quieras. Tras la dispersión de los mercaderes, una figura encapuchada se le acercó repentinamente. Emi Ogro-sama. HM. Ogre miró con ojos de borracho a la persona que había venido a buscarlo. ¿Qué quieres de mí? Este humilde servidor tiene algo con lo que me gustaría pedirles su ayuda. Si pudieran y mientras hablaba, la figura encapuchada levantó una esquina de su capa, dejando al descubierto una pesada bolsa de tela, y la sacudió ligeramente. El sonido nítido y agradable de las monedas chocando entre sí hizo que Ogre recuperara la sobriedad al instante, y una sonrisa de emoción apareció en su rostro. No está mal. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Dime qué necesitas. La figura encapuchada miró a izquierda y derecha a los peatones en la calle, y luego habló con cuidado. Este lugar no es muy conveniente. ¿Podrías venir conmigo a un lugar más tranquilo antes de que hablemos? Eres bastante listo, ¿no? De acuerdo, te seguiré la corriente. Aunque Ogre tenía algunas dudas, no le dio demasiadas vueltas al asunto. La mayoría de las personas que acudían a él en busca de ayuda estaban lidiando con asuntos que no podían mostrar a la luz, por lo que la cautela era perfectamente normal. Sin embargo, no bajó la guardia por completo. Tras entrar en un callejón, Ogre no siguió a la figura encapuchada más adentro. Oye, este sitio está bastante bien. Parece que este fue el límite. Drake se quitó la capucha y se quedó pensando en silencio. Siempre y cuando lo matara con la suficiente rapidez, no habría complicaciones adicionales. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Dilo ahora. Al ver que la figura encapuchada revelaba su rostro, Ogre instintivamente colocó su mano sobre el arma que llevaba en la cintura. Bueno, quiero unirme a la Guardia Imperial de la capital y convertirme en una persona justa que protege al pueblo, igual que tú. Mientras Drake recitaba las líneas que había preparado de antemano, sacó la bolsa de dinero e hizo como si se la estuviera entregando a Ogre. ¿Quieres unirte a la guardia? Pensé que era algo serio. Ogre se quedó paralizado un instante y luego estalló en carcajadas. Normalmente, tendrías que pasar por muchos trámites complicados, pero y mientras hablaba, Ogre abrió la bolsa de dinero y echó un vistazo al interior. Su expresión se iluminó al instante. La bolsa estaba llena por completo de relucientes monedas de oro. Este chico fue generoso. Con mi garantía, solo tendrás que seguir los pasos. ¿Qué te parece? ¿De verdad? Muchísimas gracias y en el instante en que Ogre bajó la cabeza para revisar la bolsa, una extraña armadura con aspecto de traje espacial apareció repentinamente sobre el cuerpo de Drake. Conjunto Corazón Titán. Al instante siguiente, su figura se desvaneció silenciosamente, y tres lanzas que parecían bocas de gusanos gigantes brotaron del suelo, atravesando a Ogre antes de que pudiera reaccionar. ¿Qué? El dolor desgarrador, como si su cuerpo estuviera siendo arrancado, llenó a Ogre de horror. Soportando la agonía, desenfundó su arma, pero no había ni una sola persona a la vista. El joven que acababa de hablar con él se había desvanecido en el aire como si se hubiera evaporado. Sin embargo, el ataque enemigo había surgido de debajo de la tierra en un ángulo extraño. ¿Qué demonios es esto? Es un Teigu. Ogre blandió su espada desesperadamente y bloqueó una lanza de forma extraña. Sin embargo, dos jabalinas idénticas emergieron del subsuelo y se clavaron en su garganta, insertándolo directamente contra la pared. ¡Ay! Con sus cuatro extremidades perforadas, Ogre luchaba por levantar la mirada borrosa. El joven que había desaparecido antes reapareció en su campo de visión. Drake no le dio la oportunidad de hacer su última pregunta. Volvió a lanzar el cortador de subducción, atravesando directamente la cabeza de Ogre. Si se lanza sin un ataque sigiloso, el Subduction Slicer solo lanzaría una jabalina. Sin embargo, cuando el indicador de sigilo estaba lleno, podía lanzar tres a la vez. Ese era el ataque sigiloso único de las armas rebeldes. Su fuerza era normal. Como mucho, estaría al nivel de un aventurero de nivel 2. Drake hizo su evaluación del cadáver que yacía en el suelo. Sin la subida de nivel otorgada por Falna, por muy poderoso que fuera alguien, seguía siendo simplemente un mortal un poco más fuerte. Incluso los usuarios de Teigu tenían cuerpos en su mayoría frágiles, con un alto poder ofensivo y una baja defensa. Mientras el cuerpo del portador estuviera destruido, por muy poderosa que fuera la Teigu, perdería su efecto una vez que su dueño muriera.
Por supuesto, eso excluía a cierto general imperial que poseía un Teigu de tipo sanguíneo. Con esto, la solicitud se completa fácilmente. Todavía es demasiado pronto si crees que puedes ganar dinero a mi costa. Tras recoger del suelo la bolsa de dinero manchada de sangre y guardarla en su inventario, Drake esparció una carta con el símbolo de Nightbright sobre el cadáver de Ogre y se volvió invisible al marcharse. Unos minutos más tarde, una chica vestida con el uniforme de la Guardia Imperial de la capital entró apresuradamente en el callejón. Ogre Shizou, ¿estás aquí? Escuché a alguien decir que seguiste a alguien hasta este callejón. Al instante siguiente, el cadáver mutilado de Ogre apareció ante la vista de la niña. Al mismo tiempo, también descubrió el símbolo de Nightbright, dejado allí casi como una provocación. Tras un breve instante de conmoción, el desgarrador grito de angustia de la niña resonó por el callejón. 139. Capítulo 139. Muy bien hecho. Tras el regreso de Drake a la base de Nightbright, Nagenda no escatimó en elogios por su resultado. No esperaba que pudieras derrotar a ese tipo sin ningún problema. ¿Qué se siente al llevar a cabo tu primer asesinato? ¿Qué se sintió? Drake pensó un momento antes de resumirlo finalmente. El capitán de la Guardia Imperial de la capital no era muy impresionante. Su fuerza era bastante normal. Eso no era lo que quería decir. Al oír su respuesta, Nagenda se quedó paralizada por un instante, y luego sintió una mezcla de diversión e impotencia. Te preguntaba si sentías algún remordimiento o culpa después de matar a Ogre. Como asesinos, incluso si las personas que matamos son villanos que han cometido todos los crímenes imaginables, seguimos arrebatando la vida a otras personas. ¿Tú, qué piensas de eso? No pienso mucho en ello. Esta vez, Drake respondió sin la menor vacilación, mirando con calma al líder de Nightbright. Si un villano como Ogre puede hacer el mal con la conciencia tranquila, ¿por qué no puedo yo acabar con él abiertamente en nombre de la justicia? Si no matarlo conllevaría aún más tragedias, entonces su mera existencia es un error que no debería permitirse. Errores como él están esparcidos por todo este viejo y podrido imperio. Solo un fuego voraz puede reducirlos a cenizas. Esa es la razón por la que existen Nightbright y el ejército revolucionario, ¿no? Nagenda pareció conmoverse con la respuesta de Drake. Encendió un cigarrillo y comenzó a fumar. Así es. Al igual que las personas envejecen gradualmente y sus órganos fallan poco a poco, las naciones son iguales. Incluso la capital imperial, que prosperó durante 1000 años, ahora está podrida y se ha convertido en un infierno en la tierra. Los monstruos que visten piel humana actúan con arrogancia y persiguen el lucro por encima de todo. Los pecados que el cielo no puede castigar serán aniquilados uno a uno en la oscuridad. Esa es la razón por la que creé Nightbright. Drake, aunque te uniste a Nightbright como personal de logística, ahora has demostrado tanto tu fuerza como tu convicción. ¿Estás dispuesto a convertirte en un asesino profesional y matar a aquellos que merecen la muerte junto con Akame y los demás? Al ver que vos invitaba a Drake, las chicas que estaban alrededor de la mesa de reuniones inmediatamente aguzaron el oído y esperaron su respuesta. Por supuesto que sí. Drake extendió la mano y tomó la de Nagenda. Ese había sido uno de sus objetivos desde el principio. De otro modo, no habría mostrado su fuerza tan abiertamente. Bien. A partir de hoy, Nightbright ha ganado otra baza. Una expresión de alegría apareció en el rostro de Nagenda. La incorporación de Drake fue una ayuda muy oportuna para ella, ya que tenía escasez de personal. Sin embargo, esas pociones que me diste antes, seguiré suministrándolos, así que no se preocupen. Drake sonrió. Para él, suministrar pociones no era más que un asunto menor. Al ver que la conversación entre ambos había llegado a su fin, Akame finalmente no pudo contenerse y se levantó, caminando hacia Drake. Que, antes de que pudiera preguntarle qué pensaba hacer, la chica le quitó directamente la ropa de la parte superior del cuerpo a Drake en medio del grito emocionado de Leone de Woa. Espera. En realidad no estoy herido. Al comprender la intención de Akame, Drake gritó apresuradamente. Puede que te estés forzando. Jefe, Leone, sujétalo. Jeje y entendido. Oh. Esto parece divertido. Vamos, chico, deja que tu hermana mayor vea esos músculos. Al contemplar el caos que reinaba en la sala de reuniones, Mine suspiró y se llevó una mano a la frente. Es vergonzoso de ver. Pero este tipo, su físico es realmente muy bueno. Aunque Drake quería esquivar el ataque, ante el repentino ataque de Akame y varios asesinos trabajando juntos para inmovilizarlo, incluso él tenía muy pocas opciones.
Escapar sin hacerles daño sería bastante difícil, y no había necesidad de que las cosas llegaran a ese extremo. Entonces sí, debería agradecerte que al menos me hayas dejado mis pantalones cortos. Drake bajó la cabeza y descubrió que lo único que le quedaba puesto era un par de pantalones cortos. Aún así, la mirada ardiente de Leone seguía recorriéndolo de vez en cuando. Parecía, en toda regla, una hermana mayor pervertida. Y gracias a Dios. Al ver que Drake no tenía ni una sola herida, el bonito rostro de Akame se iluminó con una dulce sonrisa. En el pasado, tuvimos un compañero que se obligó a ocultar sus heridas y posteriormente falleció a causa de una intoxicación por las mismas. Parece que usted no se encuentra en esa situación, que estés a salvo es lo más importante. La tasa de mortalidad en la primera misión es muy alta. Superaste ese obstáculo sin problemas, bien hecho. Leone se limpió la comisura de los labios y explicó de reojo. Akame te revisó con tanta severidad porque no quería que te pasara nada. No te dejes engañar por su expresión impasible habitual. En realidad, se preocupa por sus compañeros más que por nadie. Al oír eso, Drake se conmovió profundamente. Entiendo el razonamiento, pero ¿puedo recuperar mi ropa primero? Después de finalmente vestirse, Drake por fin hizo la pregunta que le rondaba por la cabeza. Jefe, ¿no dijo antes que iba a probar mi compatibilidad con el Teigu? Ah, cierto. Casi me olvido de eso. Nagenda asintió, apagó el cigarrillo que tenía en la mano y se puso de pie. Deberías tener algún conocimiento sobre Teigu, ¿verdad? ¿Necesitas que te explique sus orígenes? Ya había oído hablar de ellos. Entonces, vayamos directo al grano. Poco después, Nagenda trajo 2 maletines de algún sitio y los colocó delante de Drake. Estos son los 2 Teigu sin dueño que actualmente están en posesión de la organización. Uno es de Mon Armor. Incursión. El otro es Usos Infinitos. Cola Cruzada. Puedes probarlos primero. Si hay buena compatibilidad, deberías poder sentir algo. Pero recuerden esto bien. No se fuercen a usarlos. La reacción adversa de un Teigu puede incluso poner en peligro su vida. Drake asintió y abrió los maletines con impaciencia. Dentro del primer maletín había una espada sencilla y sin filo. Esta espada sin filo era en realidad el dispositivo de invocación para la armadura demoníaca. Incursión. Al sostener la espada y conjurarla, se podía invocar una robusta armadura para cubrir el cuerpo. Incursión tenía muchas características. No solo aumentaba la fuerza de quien la empuñaba, sino que también poseía una capacidad de invisibilidad temporal para ocultarse. Drake cogió la espada sin filo y, como de costumbre, le lanzó una tasación. Inesperadamente, esa evaluación identificó información diferente. Teigu. Armadura demoníaca incursión. Proporciona 50 de defensa. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo en un 35%. Aumenta la probabilidad de golpe crítico cuerpo a cuerpo en un 10%. Aumenta la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo en un 30%. Aumenta la reducción de daño en un 10%. Otorga la mejora de invisibilidad. Cubre la armadura equipada cuando se usa. Consume resistencia continuamente mientras se usa. No esperaba que realmente identificara información estadística similar a la de una armadura. Drake examinó la información de incursión con cierta sorpresa. Si lo comparaba con los niveles de equipamiento de Terraria, la defensa que proporcionaba incursión era aproximadamente equivalente a la de una armadura de adamantita o titanio. Eso sin contar la serie de atributos relacionados con el combate cuerpo a cuerpo que mejoró. En cuanto a la habilidad de invisibilidad, era completamente innecesaria para Drake. Después de todo, tenía suficientes pociones de invisibilidad para beber cuanto quisiera. Sin embargo, al igual que la armadura Víctide, esta Teigu también tenía un serio inconveniente. En primer lugar, tras invocar a incursión, esta anularía los efectos de su propia armadura, lo que significaba que no podría equiparse con 2 conjuntos de equipo de protección al mismo tiempo. En segundo lugar, usar incursión consumiría resistencia continuamente. Según Drake, ese consumo de energía debería ser extremadamente alto. Si una persona común y corriente utilizara incursión, probablemente se desplomaría de agotamiento en cuestión de segundos. ¡Qué lástima! Sin ese efecto negativo, habría sido una armadura de transición bastante buena. Ahora que lo pienso, Drake revisó la información 2 veces y notó algo extraño. No parece haber ninguna mención a restricciones de uso. ¿Podría ser que pueda usarlo directamente? Al pensar en esto, Drake agarró directamente la empuñadura de la espada sin filo y movió su mente. Incursión.
Bajo la atenta mirada de Akame y los demás, una armadura metálica con casco y capa apareció instantáneamente sobre el cuerpo de Drake. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator 140. Capítulo 140. No esperaba que lograras invocar a Incursio con éxito en tu primer intento. Al ver que Drake activaba con éxito el efecto del Teigu, Magenta se llevó una grata sorpresa. Si Night Raid consiguiera otro usuario de Teigu, tendrían un combatiente más capaz de enfrentarse a los propios usuarios de Teigu del Imperio. Como era de esperar, el consumo de energía es bastante elevado. Drake estiró sus extremidades. Aunque llevaba un casco integral, su campo de visión era extremadamente amplio. Incluso estando quieto, leves oleadas de fatiga se acumulaban continuamente en su interior. Daba la sensación de que estaba constantemente sometido a un entrenamiento de alta intensidad en pista. De resistencia de Drake, debería poder mantener a Incursio en óptimas condiciones durante unas 2 o 3 horas. En lo que respecta al combate, ese tiempo ya era suficiente para librar varias batallas difíciles. Incluso si el usuario original de la armadura estuviera aquí, probablemente solo podría durar menos de media hora. Después de todo, Drake, que poseía a Falna y ya había alcanzado el nivel 3, tenía habilidades físicas muy superiores a las de la gente común. Sin embargo, Drake ya tenía suficientes conjuntos de armadura en su poder. No necesitaba otro en particular. En comparación, estaba más interesado en la muy versátil Crosstail. También quiero probar el otro Teigu. Tras recordar a Incursio, Drake miró hacia el segundo maletín. Normalmente, es muy difícil para una persona usar 2 Teigu al mismo tiempo. Leone le puso una mano en el hombro a Drake y le dio un consejo. Pareces bastante compatible con Incursio, así que ¿por qué no eliges esa opción? Lo intentaré primero. Si Crosstail me rechaza, entonces hablaremos. Tras la prueba anterior, Drake ya tenía una suposición bastante clara en mente. Tal vez podía usar todo el Teigu incondicionalmente. No sabía si esto se debía a las funciones de Terraria o a alguna otra razón, como por ejemplo aviso. El gran sabio analizará automáticamente las frecuencias de compatibilidad de los diferentes Teigu para ti. Vale, ya lo sabía. Al ver la notificación que había aparecido como si pidiera elogios, Drake la consoló interiormente. Buen trabajo. La próxima vez que ocurra algo así, puedes decírmelo directamente. Respuesta. El gran sabio no posee autoconciencia y no requiere tu aprobación ni tus elogios. Sigues afirmando que no tienes autoconciencia, me pareces bastante tsundere. La boca de Drake se crispó. No era de extrañar que hubiera podido invocar a Incursio con tanta facilidad. Resultaba que el gran sabio había estado cargando con la responsabilidad por él. Ahora que lo pienso, el gran sabio simplemente estaba usando su capacidad mental ociosa para realizar análisis, lo que significaba que, al final, quien hacía el trabajo seguía siendo el propio Drake. Respuesta. Me alegra que finalmente te hayas dado cuenta de este punto. Y callarse la boca. Drake se frotó la frente con cierto cansancio y luego abrió el segundo maletín. Lo que había dentro de ese maletín no era un arma, sino un dispositivo similar a un gancho de agarre. Usos infinitos. Cola cruzada, un Teigu hecho de hilo extremadamente resistente. Magenta lo introdujo desde un lado. Sus hilos están hechos del pelo corporal de una bestia peligrosa de clase superior, un dragón que, según se decía, habitaba en el Mar del Este. No solo son increíblemente resistentes, sino también extremadamente afilados. Su uso es muy flexible. Puede desplegarse como una trampa, o bien se pueden tender hilos casi invisibles como mecanismos de detección. En combate, también puede utilizarse para atar, cortar, tal como lo indica su apodo, sus usos son ilimitados. En comparación con Incursio, que simplemente fortalecía el poder individual, Crosstail tenía una gama de funciones más variada, que abarcaba tanto el apoyo como el ataque. El resultado de la evaluación también hizo que Drake arqueara una ceja con sorpresa. Teigu. Usos infinitos cola cruzada. Inflige 0-100 puntos de daño sin clase. Funciona como un gancho de agarre. Puede usarse en lugar de la cuerda del yo-yo. Aunque Crosstail también tenía un atributo de daño, con un daño base máximo de hasta 100, su daño no podía recibir bonificaciones de accesorios de clase o armadura, por lo que básicamente era solo un elemento decorativo. Serviría para tratar con gente común de otros mundos. Pero intentar usarlo para matar a los monstruos y demonios de Terraria sería pura fantasía. La función más importante de Crosstail seguía siendo la durabilidad de sus hilos, que podían controlarse libremente.
Aparte de eso, Drake también se sorprendió al descubrir que esta cosa en realidad estaba relacionada con los yoyos. Los yoyos también eran un tipo de arma en Terraria. Y al igual que las espadas, las lanzas y los mayales, se clasificaban como armas de combate cuerpo a cuerpo. Su método de ataque era sencillo. Se lanzaba la pelota y se utilizaba la esfera giratoria de alta velocidad para atacar continuamente al objetivo. Aunque su frecuencia de aciertos era decente, en el mundo real de Terraria, se veía un poco raro. Pero si se combina con Crosstile, tal vez las armas tipo yo-yo podrían recuperarse un poco. Después de todo, Calamity tenía muchos objetos de yo-yo poderosos. Tras colocarse el Crosstile en la muñeca, Drake agitó la mano con indiferencia, y la taza de té que Mine sostenía en la mano salió volando repentinamente hacia él por el aire. Oye. Todavía no había terminado de beber. La chica de las coletas primero lo fulminó con la mirada, luego reaccionó y miró con asombro la taza de té suspendida en el aire. Espera, puedes usar dos Teigu. Eso parece. Drake habló mientras se familiarizaba con el funcionamiento de Crosstile. Aunque usar Crosstile resulta mucho más fácil. Eso era cierto. Después de todo, Crosstile no consumía resistencia. Solo exigía mayor control mental. Para Drake, eso no tuvo ningún efecto. De hecho, fue prácticamente perfecto para él. Gracias al aumento de velocidad mental que le proporcionó unificación de la mente. Gran sabio, comprendió la técnica de control de cola cruzada casi al instante. En ese caso, significa que tienes mayor compatibilidad con Crosstile. Magenta también estaba bastante sorprendida. Era la primera vez que veía a alguien que podía usar dos Teigu sin sufrir consecuencias negativas. Dedica el próximo periodo de tiempo a familiarizarte con este Teigu. Night Raid ha ganado otro usuario de Teigu. Eso merece una celebración. Con esto, incluso si el Imperio envía usuarios de Teigu tras nosotros, tendremos mayor capacidad de combate. Solo otro Teigu podría oponerse a un Teigu. Como lugar de origen del Teigu, el Imperio ciertamente contaba con muchos usuarios de Teigu a su servicio. Aunque Night Raid aún no se había enfrentado a un ataque de usuarios de Teigu, a medida que continuaran sus operaciones de asesinato, el Imperio los atacaría tarde o temprano. Cuando llegara ese momento, cada usuario de Teigu se volvería increíblemente valioso. Tenemos varias comisiones nuevas próximamente. Vengan todos y repártanlas. Después de que Drake terminara de seleccionar su Teigu, Magenta dio una palmada, reunió a todos frente a ella y sacó varios pergaminos. Los villanos del Imperio nunca podrán ser eliminados por completo. Todavía nos quedan muchas misiones. Akame, estas peticiones fuera de la capital imperial son tuyas. Así no tendrás que preocuparte por exponerte. Leone y GL, el ejército revolucionario que está cerca necesita vuestra ayuda con algo. En cuanto a Drake y Magenta desplegó uno de los pergaminos que había seleccionado y reveló su contenido. Tú y Mine sois los únicos dos en Night Raid que no habréis aparecido en carteles de búsqueda. Esta vez, seréis los responsables de una misión de asesinato dentro de la capital imperial. El objetivo es un pariente lejano del ministro, un noble llamado Yokal. Entre el contenido del pergamino había un retrato de un noble gordo y barrigón. Drake le echó un vistazo, memorizó la apariencia del hombre y preguntó casualmente: ¿qué hizo este tipo? Magenta continuó con un tono sombrío. Utilizando el nombre del ministro, cada vez que una mujer le llama la atención, la hace secuestrar y la lleva ante él, y luego la agrede sexualmente hasta que muere. Sus guardias son igual de viles. Se valen de su autoridad para intimidar a los demás y han cometido muchas malas acciones. Sin embargo, ten cuidado. Estos guardias provienen del Templo del Puño Imperial, el lugar más sagrado de las artes marciales del Imperio, y no son débiles. Aunque acabes de obtener un Teigu, no subestimes al enemigo. Los poderosos luchadores del Templo del Puño Imperial pueden rivalizar con los usuarios de Teigu en técnica y poder incluso sin usar Teigu. Tras una breve pausa, Magenta miró a la chica de coletas que estaba a su lado. Por mi parte, esta vez te asociarás con Drake. Asegúrate de que el asesinato tenga éxito. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.